Hola, yo soy Ángel Zambrano y aquí me encuentro con una persona que considero que es digna de admiración porque pese a las circunstancias que han atravesado en su vida, ha sabido sobrellevar la situación hacia un lado positivo, ha sabido reponerse y bueno, aquí me encuentro con Javier Pisco. Javier, cuéntame, ¿quién es Javier Pisco? ¿Cómo tú te consideras? Eh, bueno, me considero una persona, la verdad que le ha costado muchas cosas, o sea, muchas cosas de mi vida han sido muy difíciles. He sido una persona luchadora, de la mano de Dios, de la compañía de mi mamá y mi hermana, hemos salido adelante, a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado. Yo vengo de una familia de clase media. Nací en el año 98, aquí en la ciudad de Guayaquil. Se podría decir que cuando nací estaba con las comodidades normales, se pueden decir, de una familia, como digo, que de clase media. Todo al principio estaba bien para nosotros, para mi mamá, mi papá, que éramos en teoría un hogar. Pero se dieron muchas circunstancias en las que mi papá cometió muchos errores. Más que nada afectó demasiado a mi mamá. Tanto como en este caso como madre como mujer le afectó mucho. Mi papá, yo cuando tenía 2 años, mi papá había engañado a mi mamá para ese entonces. La engañó con la hermana de ella. Ya. Cuando yo nací, mi hermana nació al año siguiente, en el año 99, y para ese entonces mi papá ya había tenido un hijo con esa señora, aquí mismo, pero mi mamá no sabía nada porque mi papá todo lo tenía oculto. Nació mi hermana, todo entre comillas era color de rosas. Mi papá, ahí fue donde vinieron los problemas. Mi papá empezó a engañar mucho a mi mamá, le metió muchos cuentos. Mi mamá, al estar muy enamorada de él, todo le creyó. Mi papá le pintó el de poder irse a otro país porque había mejores oportunidades también para cambiar nuestra vida. Mi mamá le creyó todo. Mi papá se fue para España en el año 2001. Y cuando él se fue para España, él buscó en sí la manera era de huir porque ya aquí en Guayaquil ya tenía otro compromiso, tenía otro hijo y él no quería como que prácticamente dar a notar que él había engañado a su esposa, en este caso mi mamá, que tenía otros hijos. Entonces él buscó irse a España, se la llevó la señora para allá, fueron los dos juntos. Mi mamá lo apoyó mucho, en este caso mi papá, para poder irse a España porque mi papá no tenía sus posibilidades en ese entonces. Mi papá se fue con la señora, seguía comunicándose con mi mamá, pero ya luego la comunicación era mucho más, no era tan seguida. No. Cuando mi papá le dice a mi mamá que por favor la ayude, que lo apoye, que él necesitaba que para mantenernos a ver a nosotros, a mi hermana y a mí, que tenía que vender muchas cosas del departamento y todo, porque era que mi mamá vendiera las cosas. Mi mamá vendiera todo porque mi mamá le mandaba ese dinero, mi papá arreglaba los trámites que le quedaban y así nosotros de una íbamos para España y hacemos la vida, en este caso con él allá. Mi mamá en este caso, como estaba, como digo, bien enamorada, confiaba mucho en él, todo lo vendió, todo lo que tenía, todo ese dinero que lo había recaudado, mi mamá se lo mandó a España a mi papá. Mi papá, obviamente, una vez que ya le llegó el dinero y todo, se desapareció, no volvió a dar cara. No volvió a dar nada de como que de vida, señales de vida. Mi mamá obviamente ya estaba preocupada porque se quedó como qué pasó con Luis Javier, que es mi papá. Yo le mandé todo el dinero, ¿qué pasó? Entonces mi mamá empezó a investigar por un lado, le preguntaba a mi abuelo, en este caso al papá de mi papá. Y mi abuelo al final le termina diciendo la verdad, que lo que mi papá en sí hizo fue irse a España, fue con la mujer que tenía aquí, que ella no podía vivir aquí mismo en Ecuador porque no quería que se le armara un problema aquí dentro del país. Entonces se fue para allá y él le dijo que se suponía que el dinero que mi mamá le había mandado,
que era para enviarnos a nosotros, él se lo tuvo que haber quedado con la señora. Mi mamá obviamente se lo cogió en shock. Mi mamá no se podía imaginar que el hombre con el que ella confió, que el hombre que confió mucho y todo, le había hecho tanto daño, en el sentido de dejarla sin nada, porque mi mamá dentro de sus posibilidades tenía su departamento, sus cosas ahí mismo para nosotros, y le hizo vender todo, se lo llevó. Sabes, yo me siento realmente identificado con tu historia porque a mí me pasó algo muy parecido. Y es difícil realmente cuando te suceden este tipo de situaciones. Mi papá también me abandonó y bueno, no me abandonó del todo, pero sí fue difícil, pasé por alguna situación complicada. ¿Apareció quizás en ese momento una persona que les pudiera dar la mano a ustedes, ya que me cuentas que tu mamá hizo todo por ayudar a tu padre y tu padre les pagó de mala manera? Cuando mi mamá ya supo todo esto de la verdad, de lo que mi papá ya tenía y todo allá, mi mamá nos cuenta a nosotros, porque nosotros obviamente estábamos pequeños, que a mi mamá se le pasaron por muchas veces suicidarse, o sea, quitarse la vida y todo, porque no podía creer en la situación en la que mi papá la había dejado a ella. Mi mamá no sabía qué hacer, teniendo nosotros dos pequeños. Empezamos a tocar puertas. El papá de mi papá, mi abuelo, no nos quiso ayudar como tal. Las palabras de mi abuelo como tal hacia mi mamá fueron que ella era joven, que podía rehacer su vida, que busque una persona que la pueda ayudar. Mi mamá no tenía personas que la ayudaran en este caso, nosotros no teníamos dónde quedarnos, porque como le digo, todo lo vendió mi mamá. Mi mamá tenía un dinero guardado extra, como que en casos de emergencia, antes de que, o sea, después de que pasara todo esto. Mi mamá, al ver ese dinero y todo que quiso usar para poder, en teoría, salir adelante, mi mamá encuentra puros billetes falsos, porque mi papá, al momento de irse a España, ya sabía dónde estaba ese dinero. Mi papá se llevó todo ese dinero y lo cambió por billetes falsos para no dejarle vacío ese dinero, ese espacio donde mi mamá tenía la plata. O sea, fue muy duro para mi mamá, porque prácticamente el hombre en el que había confiado la dejó sin nada. Y mi mamá empezó a tocar muchas puertas y nadie la pudo ayudar. Y ahí fue donde mi mamá ya tuvo que dedicarse a limpiar casas, con el hecho de que simplemente nos dé un espacio donde quedarnos a dormir, porque no teníamos donde quedarnos a dormir, para que nos dé así sea un plato de comida, porque no teníamos nada. Muchas veces mi mamá no podía conseguir esas personas para poder, en este caso, trabajarle como de limpieza, y tuvimos que quedarnos muchas veces en la calle. O sea, fue muy difícil. Nosotros estábamos chiquitos, mi mamá estaba igual joven, trató de sacarnos adelante como sea. Como le digo, tocó puertas, hasta que al final llegó una persona. Dentro de toda esa puerta que mi mamá tocó, llegó una persona que fue como un ángel para nosotros, porque nos vio con ojos de misericordia, literal. Diría yo que fue como una abuela para mí, para mi hermana, porque ella se preocupó mucho por mi mamá, por nosotros. ¿Sentiste en algún momento un poco de desconfianza, quizás con esa persona que les abrió la puerta para poderlos ayudar a ustedes? O sea, nosotros al principio, cuando estábamos pequeños, no sabíamos muchas cosas. Mi mamá, en lo posible, trataba de no contarnos, o sea, como estábamos pequeños, de la situación que había pasado con mi papá. Entonces mi mamá, donde nos tocaba quedarnos a dormir, teníamos que quedarnos a dormir porque no había de otra. Al principio se puede decir que sí, un poco de desconfianza, porque no conoces a la persona. Pero mi mamá, dentro de lo que sea, nunca nos dijo, nunca trató en lo posible siempre de que de pintarnos las mejores cosas, de no hacernos sentir tan mal. Entonces, pero ya conforme se iba pasando el tiempo, la señora nos iba cogiendo más cariño. Como digo, fue una abuela para nosotros, nos daba de comer, nos cuidaba. Mi mamá ya teniendo un lugar donde nosotros podernos quedar, mi mamá ya pudo abrirse a poder crecer también en cuanto a estudios, porque se siguió preparando, y en cuanto a trabajo ya pudo abrirse más a buscar un mejor trabajo o algo, porque ya tenía una persona que nos pudiera cuidar a nosotros. ¿Por tu mente pasó quizás en algún momento consumir algún tipo de droga, alcohol, por todo esto que pasaste con tu papá? Cuando yo me enteré de mi papá, todo lo que mi papá le había hecho a mi mamá, yo sí pasé muchas cosas difíciles dentro, o sea, por mi cabeza. Yo literal busqué a mi papá, estuvo súper mal, pero o sea, lo insulté bastante, le dije muchas cosas porque sentía odio hacia él. No podía creer que toda mi niñez que yo había vivido, en el que mi papá estaba en España, que nos iba a llevar y todo eso,
todo era mentira, que le había hecho mucho daño a mi mamá. Fue un golpe muy difícil. Yo en muchas ocasiones ya peleaba mucho con mi mamá, empecé a tener otra actitud, ya no dormía en la casa. En ese tiempo yo no quería así nada con los estudios ni nada. Yo empecé a tomar mucho, ya llegaba muchas veces borracho a la casa porque sentía muchas cosas encima, no podía creer porque yo siempre le tuve mucho amor a mi papá, siempre viví con un cuadro en el que mi papá estaba allá, nos iba a ver, y después saber que todo eso era mentira me afectó mucho. ¿Hace cuánto pasó el hecho de que tu papá se fue a España con esa persona? Mi papá se fue por el año 2001 con la señora, en este caso. Como a los 3-4 años después mandó a ver al hijo que él tuvo aquí primero con la señora, y al día de hoy tiene otro hijo con la señora allá mismo en España, y tengo entendido que están con ellos allá. Me imagino que pasó por tu mente sentiste la responsabilidad de poder ayudar a tu mamá y cuando ya cumplieses los 18 años, el poder trabajar, el poder aportar a tu hogar. Cuando yo pude graduarme, mi mamá nos pudo ayudar con lo del colegio para poder graduarnos. A pesar de que vivíamos aquí en la casa de la señora que, como digo, que es con mi abuela, que en sí es mi madrina de bautizo. Vivimos muchísimos años ahí, pero obviamente como toda familia, una vez también ya quiere su espacio. Mi mamá ya igual, después que tiene un trabajo tan seguro, porque mi mamá no es que es estudiada al 100%, entonces al momento que yo me gradué del colegio, sí tuve que de una salir a buscar trabajo para poder ayudarle a mi mamá mucho más económicamente y también para poder tratar de abrirnos y tener un departamento para, en este caso, ya poder estar los tres, mi hermana y mi mamá. Pero sí, busqué un trabajo. Bueno, ya ha pasado tiempo desde que te pasó esto, uno con el tiempo reflexiona, analiza, ve las cosas un poquito de una manera diferente, tal vez. ¿Has tenido actualmente contacto con tu papá? Al día de hoy sí tengo contacto con él se ha comunicado con nosotros. Muchas veces me ha pedido perdón, no solo a mí, a mi mamá, a mi hermana, por todas las cosas que cometió. Tenemos contacto en una conversación, se puede decir que normal, porque en lo personal al principio sí, cuando recién me enteré tuve mucho odio hacia él, no quería saber nada de él, pero al final, dentro de lo que sea, es mi papá y yo no puedo juzgarlo, porque al final no sé cómo yo puedo hacer de aquí cuando tenga hijos o algo. Entonces, en lo posible trato de la comunicación porque no quiero cometer el error o llevarme el rencor en el corazón y todo de eso es lo que mi papá me hizo. Ok, y bueno, una situación difícil, me imagino que obviamente el hecho de trabajar complicaba un poco el hecho que tú estudies. Entonces, actualmente estás estudiando solamente, estás trabajando. Ya actualmente estoy estudiando, curso 7º semestre de ingeniería en la universidad. También trabajo, trato de ayudarme de ambas maneras. Mi mamá me ha enseñado a salir adelante dentro de lo que sea. Siempre estuvo para mí y para mi hermana. Y nos demostró que al final el estudio y todo, o sea, de ir por el buen camino es lo mejor que uno puede hacer y no dañarse para nada. Ok, todo esto te ha dejado una enseñanza, una reflexión para no volver a cometer el mismo error. Quizás cuando tengas hijos, obviamente no vas a tener esa actitud con tu familia, con un futuro hijo que tengas. Pues, o sea, de todo lo que he pasado, de todo lo que hemos pasado con mi mamá, sí, obviamente, al día de hoy, como digo, no puedo juzgarlo a mi papá ni nada, porque como persona, lo único que quiero es ser mejor, llegar a tener mi familia, porque sí quisiera tener un hogar como tal, mis hijos, mi señora. Ya me ha dado la enseñanza de las cosas que no puedo hacer, del ejemplo que no debo de seguir. Le agradezco mucho a Dios de que se cruzaron personas muy buenas en nuestro camino. La señora que nos ayudó demasiado, que es como mi abuela. Y de la mano de Dios, de la compañía de mi mamá, se puede decir que he aprendido demasiado a salir adelante. Bueno, Javier, te agradezco. Quizás un mensaje final para todas estas personas que
estén atravesando por un momento difícil como lo que tú pasaste. O sea, que no se den por vencidos, que hay momentos muy difíciles, momentos en los que uno no tiene ni para comer, momentos en los que no tienes un techo, pero que siempre, o sea, el ser constante, el tratar de salir adelante de la manera correcta, es lo que prácticamente puede sacar a uno de la situación en la que esté. No se debe uno de rendir, que así como hay momentos malos, también pueden llegar momentos buenos, y siempre de la mano de Dios, siempre de la mano de la persona que estuvo contigo, bueno, en este caso mi mamá, mi hermana, y salir adelante. Esto. Listo, muchas gracias, Javier. Yo soy Ángel Zambrano, hasta la próxima.